De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. El tema de hoy es de suma importancia cuando de la seguridad de nuestra información se trata. Explicaré en un corto tutorial cómo bloquear con contraseña una partición del disco duro, un disco de almacenamiento externo o una memoria USB. Usaré la opción que trae por defecto Windows llamada BitLocker. He comprobado su seguridad y facilidad de activación. Además, genera un código de recuperación que lo podemos guardar por si olvidamos la contraseña. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. Explicaré cómo proteger con BitLocker una memoria USB. Se puede hacer directamente presionando clic derecho sobre la memoria que vamos a bloquear y presionar en activar. También se puede hacer escribiendo en el buscador de Windows la palabra BitLocker. Al presionar se abre esta ventana donde se visualiza la partición del sistema operativo. De último se encuentra el pendrive que utilizaré para mostrarles cómo activar BitLocker y así proteger de intrusos la información almacenada. Al presionar en activar comienza el proceso. Dar un poco de espera mientras el sistema se encarga de recoger la información necesaria para su ejecución. Al abrir, marcar la primera opción y luego escribir la contraseña que usaremos cada que vamos a utilizarla. En el segundo renglón, confirmar la contraseña. No olvidarla porque sin ella no podrás ingresar a la información guardada en la memoria. Presionar el siguiente. En esta ventana podemos realizar una copia de seguridad por si olvidamos la contraseña. Se visualiza tres opciones como guardar en la cuenta de Microsoft, guardar en un archivo o imprimir la clave de recuperación. La guardaré en un archivo, pero ustedes pueden usar la que deseen sin cambiar el nombre que se asigna por defecto. Así se verá el archivo de recuperación que fue guardado en mi escritorio. Presionar en siguiente. En esta ventana dejar señalada la primera opción y presionar en siguiente. En la ventana que se acaba de abrir, seleccionar la segunda casilla para activar la protección en un almacenamiento externo. En caso que sea en el disco interno, debemos señalar la primera opción. Pulsar siguiente. Queda listo para comenzar el cifrado. Le damos en iniciar cifrado. Dar un tiempo de espera mientras termina el proceso que tardará unos minutos. Aparece este aviso donde confirma que se completó el cifrado, en este caso de la memoria USB marcada como F. Cerramos. Luego miramos en equipo y podemos ver que la partición F se muestra con un candado. Si abrimos, se visualiza la información que hay guardada en la memoria que se acaba de proteger. La expulsaré para ingresarla de nuevo al ordenador. Cuando ingreso la memoria USB para comprobarla, se puede ver una carpeta protegida con un candado. Al darle a abrir, pide de inmediato contraseña. Ingreso la clave y presiono en desbloquear. Aparece la información almacenada a nuestra disposición. Ahora mostraré cómo acceder a la información en caso de haber perdido la clave usando el recuperador de contraseña que he guardado en mi escritorio. Abrir en archivo y copiar la clave de recuperación. Luego presionar doble clic para ingresar al disco protegido. Cuando pida la clave, presionar en más opciones. Luego presionar en escribe clave de recuperación. Pegar y pulsar en desbloquear.
Vemos que permite el ingreso a la información guardada al presionar doble clic. Para quitar la activación, presionar clic derecho sobre la memoria y pulsar sobre la opción Administrar BitLocker. Luego pulsar en Desactivar BitLocker. Esperar el tiempo suficiente mientras se adelanta el proceso. La USB regresará como estaba inicialmente. Espero que este corto video sea de mucha utilidad para proteger ya sea particiones de disco, discos externos o pendrive. Suscríbete al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.